Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg comienza terapia y confiesa que quiere soltar el pasado con Özkan Deniz. Una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos y que podría marcar un antes y un después en su historia. Todo comenzó con un simple comentario durante una entrevista reciente. Asl, que siempre ha sido reservada respecto a su vida privada, aceptó hablar abiertamente sobre un proceso muy personal, su ingreso a terapia. Lo que nadie esperaba era que, en medio de su discurso, mencionara directamente a Özkan Deniz. Estoy en una etapa de mi vida en la que necesito dejar ir ciertas cosas. Comenzar terapia fue una decisión que tomé por mí misma, pero también por mi paz. Quiero dejar atrás las cargas emocionales que arrastro desde mi relación con Özkan, dijo con una voz serena pero decidida. Estas palabras no tardaron en hacerse virales. Los seguidores de ambos actores comenzaron a especular sobre lo que podría haber detonado esta decisión. Algunos aseguran que Asl fue vista hace semanas saliendo de un centro terapéutico en Estambul, mientras que otros afirman que incluso ha comenzado un proceso de terapia emocional centrado en el cierre de ciclos afectivos. Es la primera vez que me enfrento cara a cara con mis emociones sin miedo. Durante años las guardé como si fueran secretos, pero ya no quiero vivir cargando eso, confesó la actriz. Pero lo más impactante llegó cuando el periodista le preguntó si todavía había sentimientos por Özkan. Asl no lo negó ni lo afirmó, pero dejó una frase que desató toda clase de interpretaciones: no se trata de olvidar, sino de entender por qué dolió tanto. Esta afirmación fue vista por muchos como una clara señal de que aún hay emociones sin resolver entre ambos. Por su parte, Özkan Deniz no se ha pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Asl. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ha estado muy pensativo en los últimos días. No puedo decir mucho, pero sé que ella está buscando sanar. Y si eso la hace feliz, tiene todo mi respeto, habría comentado en privado a un amigo cercano. La relación entre Asl y Özkan fue una de las más comentadas durante mucho tiempo. Su química en pantalla y su cercanía fuera de los sets de grabación alimentaron miles de rumores. Aunque nunca confirmaron una relación formal, su complicidad era evidente. Lo quise mucho. Quizás a mi manera, pero fue real, confesó Asl en un momento de la entrevista, generando aún más especulaciones. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo hacia Asl. Muchos aplaudieron su valentía por hablar abiertamente de salud mental, un tema que aún genera tabú en el mundo del espectáculo. Gracias por mostrar que sanar también es parte del camino, escribió una fan en Twitter. Otros, sin embargo, no pudieron evitar mencionar a Özkan, pidiendo que él también se pronuncie. Si aún te importa, habla. Ella está sanando lo que ustedes vivieron, comentó otro seguidor. Lo que siguió después de esa entrevista fue una ola de reacciones mediáticas. Programas de televisión, columnas de opinión e incluso psicólogos comenzaron a analizar las palabras de Aslenberg, destacando la importancia de que una figura pública se abra con tanta honestidad. En uno de los programas más vistos de la semana, una experta en relaciones sentimentales comentó: Asl no está hablando solo de Özkan. Está hablando de miles de personas que han pasado por relaciones intensas y aún guardan dolor. Ella se convirtió, sin querer, en voz de muchos. En medio de todo este revuelo, surgió una información aún más delicada. Según una fuente cercana a la actriz, durante una de las primeras sesiones de terapia, Asl rompió en llanto al hablar de un episodio específico relacionado con Özkan, una despedida silenciosa, sin explicaciones claras, que habría dejado una herida profunda en ella. No fue una ruptura ruidosa, fue una desaparición. Y lo que no se dice, pesa, habría dicho durante esa sesión. Además, se reveló que la actriz estaría escribiendo un diario terapéutico como parte de su proceso. En ese cuaderno, según la fuente, Asl escribe cada noche frases que la ayudan a cerrar etapas. Una de esas frases habría sido: perdonar no es volver. Es liberarse para poder avanzar sin odio ni nostalgia.
Estas palabras generaron un debate entre los fans, quienes comenzaron a compartir sus propias historias de ruptura y sanación, convirtiendo el tema en tendencia bajo el hashtag #sanar como Ashley. Mientras tanto, Özkan Deniz fue visto llegando solo a un evento musical en Ankara. Aunque no dio declaraciones a la prensa, se notaba en él una actitud más introspectiva de lo habitual. Vestido de manera sobria, saludó a sus fans con una sonrisa leve, pero evitó responder cualquier pregunta sobre Asl. Sin embargo, testigos aseguran que durante la interpretación de una canción melancólica, Özkan miró al cielo con los ojos ligeramente vidriosos. ¿Casualidad? ¿O una reacción genuina a lo que aún no se atreve a decir en voz alta? Por otra parte, en las redes sociales comenzó a circular un supuesto mensaje que Özkan habría escrito pero nunca publicó. El texto, cuya autenticidad no ha sido confirmada, decía: "Nunca dije adiós porque no sabía cómo despedirme de alguien que me enseñó a sentir diferente". Si bien muchos dudan de la veracidad de esa nota, otros están convencidos de que refleja con precisión lo que ambos vivieron. Entre tantos rumores y emociones, lo cierto es que la historia entre Aslember y Özkan Deniz sigue despertando interés. No por un romance de novela, sino por la manera en que ambos están enfrentando las secuelas de un vínculo que, aunque nunca fue oficialmente confirmado, dejó una huella visible en ambos. En su última aparición pública, Asl fue preguntada nuevamente por el tema. Su respuesta, breve pero cargada de significado, dejó al público reflexionando: "No me arrepiento de haber amado. Me dolió, sí. Pero también me transformó". Con esa frase, la actriz parece estar cerrando lentamente un capítulo que por años vivió en silencio. En los próximos días, se espera que ella participe en una charla sobre salud emocional y relaciones afectivas en una universidad privada, donde compartirá su experiencia desde un lugar personal. Sin escándalos ni victimismo, simplemente como una mujer que decidió sanar. Esta historia nos recuerda que, detrás de los flashes, las alfombras rojas y los titulares, hay seres humanos que también sufren, que también lloran, que también buscan respuestas. Y que, a veces, el acto más valiente no es amar, sino soltar. No olviden dejar sus comentarios sobre esta historia. ¿Creen que Ashley y Özkan aún tienen algo pendiente? ¿Es posible sanar sin cerrar todos los círculos? Los leo con atención. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta valiente decisión de Aslember.